Hola, ¿cómo están esta noche? Espero que listos para adentrarse en una historia llena de misterio y oscuridad. Hoy les traigo un nuevo relato de nahuales, esos seres que caminan entre el mundo de los hombres y las sombras. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y comencemos. El hijo del nahual. Hola, me llamo Fernando, y lo que les voy a contar es algo que aún no supero. No sé si alguien me crea, pero juro que todo esto es real. Mi abuelo, Eusebio, solía contarme historias de su juventud, relatos de miedo que me dejaban sin dormir, pero había uno en particular que siempre me ponía la piel de gallina. Él lo narraba con tal seriedad, con los ojos llenos de recuerdos, que yo no podía tomarlo solo como un cuento más. Decía que en su pueblo, oculto entre montañas y envuelto en neblina, existía la maldición de los nahuales, seres capaces de transformarse en bestias bajo la luz de la luna. La gente hablaba de ellos en susurros, con miedo a que, al nombrarlos, se hicieran presentes. Pero mi abuelo no solo creía en ellos, él los había visto con sus propios ojos. Cuando mi abuelo tenía 20 años, trabajaba como leñador y a menudo regresaba tarde a casa. Una noche, mientras cruzaba el bosque con su machete al cinto y su lámpara de aceite, escuchó un gruñido bajo y amenazante. Al alzar la vista, vio dos ojos rojizos mirándolo desde la maleza. Eran ojos de lobo, pero no de un lobo común. La criatura era enorme, más alta que cualquier hombre, con garras tan largas que rasgaban la tierra con cada paso. Preso del pánico, mi abuelo corrió sin mirar atrás, pero el ser lo siguió. Lo escuchaba respirar detrás de él, sentía su aliento caliente y fétido en la nuca. Justo cuando pensó que estaba a punto de ser alcanzado, la criatura aulló, pero no era un aullido común. Era un grito humano. Eusebio se detuvo en seco y giró la cabeza con terror. Allí, donde antes estaba la bestia, ahora yacía un hombre desnudo, temblando, con los ojos aún brillando en la oscuridad. Era Julián, el hijo del curandero del pueblo. Al día siguiente, la noticia se esparció como fuego. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero los ancianos murmuraban entre ellos, afirmando lo que muchos sospechaban: Julián no era un hombre común. Decían que su padre, el curandero, era en realidad un nahual, y que su hijo había heredado su maldición. Desde aquella noche, los ataques comenzaron. Los animales aparecían despedazados al amanecer. Los niños decían haber visto sombras enormes moviéndose entre los árboles. Algunas personas que se aventuraban fuera de sus casas después del anochecer desaparecían sin dejar rastro. El pueblo entero se llenó de miedo. Los años pasaron, y la historia de Julián se convirtió en un oscuro recuerdo, hasta que comenzaron a desaparecer niños. Una noche, mi abuelo escuchó gritos en la calle. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de hombres con antorchas y machetes rodeando a un joven que temblaba de miedo. Lo reconoció al instante: era el hijo de Julián. Es él. Lo vieron cambiar. Gritó una mujer, con lágrimas en los ojos. Nadie escuchó sus súplicas, nadie se atrevió a dudar. El pueblo entero, cegado por el terror y la superstición, lo llevó hasta un claro fuera del pueblo. Los ancianos discutieron su destino, y tras un breve silencio, la sentencia fue clara. El hijo de un nahual jamás podrá ser humano. Lo amarraron a un poste y le prendieron fuego. Mi abuelo nunca olvidó sus gritos, el sonido de la carne quemándose, el olor a cenizas. Cuando todo terminó, creyeron que habían acabado con la maldición. Pero mi abuelo sabía que no era así. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó un gruñido en su puerta. Se levantó con el corazón en la garganta y tomó su machete. Al abrir, no encontró a nadie, solo huellas de garras en la tierra y el susurro del viento trayendo un último mensaje. La sangre del nahual nunca muere. Desde entonces, cada luna llena, alguien en el pueblo desaparecía. Algunas personas juraban ver sombras enormes moviéndose en la neblina. Otros decían que los aullidos en la noche ya no eran de lobos, sino de algo más. Mi abuelo vivió con miedo el resto de su vida, esperando el día en que la bestia volviera por él. Murió hace un mes.
Creí que con su muerte, el horror terminaría. Pero anoche, algo cambió en mí. Me desperté sudando frío, con un dolor insoportable en todo el cuerpo. Sentía los huesos quebrándose, la piel ardiendo. Me arrastré hasta el espejo, sin entender qué me estaba pasando. Y entonces los vi. Mis ojos brillaban en la oscuridad. Ahora lo entiendo. El hijo del Nahual nunca fue el último. Yo soy su sangre. Y esta noche, la luna está llena. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior, pero no se vayan todavía, porque lo mejor está por venir. Sigamos con el siguiente relato, uno aún más escalofriante. Pónganse cómodos, y prepárense para lo que viene. El tesoro del Nahual. Me llamo Julián, y lo que voy a contarles es algo que nunca debí haber descubierto. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un lugar donde los ancianos aún temen hablar en voz alta sobre ciertas cosas, sobre ciertas criaturas. Desde niño, escuché historias sobre los nahuales, seres capaces de transformarse en bestias durante la noche, protegiendo secretos ancestrales y tesoros escondidos en cuevas prohibidas. Muchos creían que solo eran cuentos para asustar a los niños, pero yo siempre sentí que había algo más. Una noche, lo confirmé. Todo comenzó cuando mi abuelo, en su lecho de muerte, me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo. Julián, nunca busques el tesoro del cerro. No es oro lo que guarda, es algo peor. Quise preguntarle más, pero tosió sangre y cerró los ojos para siempre. Su advertencia se quedó grabada en mi mente, y durante semanas no pude sacármela de la cabeza. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Comencé a investigar, preguntando a los más viejos del pueblo. Al principio, nadie quería hablar, pero finalmente, una anciana me reveló lo que sabía. Hace mucho, un hombre del pueblo encontró oro en una cueva del cerro. Pero nunca volvió, solo se escucharon sus gritos en la noche. Dicen que algo lo cazó. Algo que protege el tesoro. Esa historia despertó algo en mí. Siempre había escuchado sobre tesoros escondidos en cuevas, sobre españoles que dejaron su oro enterrado, pero nunca sobre algo tan siniestro. Si existía oro ahí, tenía que verlo con mis propios ojos. Esperé hasta la noche para partir. No quería que nadie en el pueblo supiera lo que estaba por hacer. Tomé una lámpara de aceite, un machete y algo de comida antes de adentrarme en el monte. La luna se ocultaba tras densas nubes y el viento silbaba entre los árboles como si susurrara advertencias que yo ignoré. El camino al cerro era un sendero viejo, apenas visible entre la maleza. No tardé en perderme, pero seguí adelante, guiado más por la necedad que por el sentido común. Después de varias horas caminando, llegué a la entrada de la cueva. El aire dentro era espeso y húmedo, con un olor a tierra mojada y algo más, algo rancio. Avancé con cuidado, iluminando el camino con la lámpara. Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados, figuras que parecían mitad hombre, mitad bestia. Sus ojos, aunque eran simples dibujos, parecían mirarme. Y entonces lo vi. Montones de monedas de oro, joyas antiguas, estatuillas de jade y plata cubrían el suelo. Mi corazón latía con fuerza. No podía creerlo, mi abuelo se había equivocado. No había ninguna maldición, solo riqueza esperando ser tomada. Me acerqué para tomar una moneda, pero un sonido profundo, gutural, llenó la cueva. Un gruñido. El suelo tembló bajo mis pies. Unos pasos pesados resonaron en la oscuridad. Levanté la lámpara con manos temblorosas, y lo vi. Desde las sombras emergió una criatura enorme, cubierta de pelaje negro y sucio, con garras tan largas como cuchillos y ojos rojos como brasas encendidas. Era un nahual. No tuve tiempo de reaccionar. La bestia rugió y se lanzó sobre mí. Rodé por el suelo, esquivando por poco sus garras. La lámpara cayó y la luz temblorosa iluminó su rostro, o lo que quedaba de él. Era un híbrido entre humano y bestia. Su hocico estaba cubierto de cicatrices, y su boca se abría en un gesto de furia inhumana. Corrí. No pensé en nada más que en escapar, pero el monstruo era rápido. Sentí un golpe en la espalda y caí de cara al suelo.
Algo pesado me aplastó el pecho, dejándome sin aire. Sus garras se clavaron en mis hombros. El oro no es para los hombres, gruñó una voz gutural, inhumana. Sus ojos me atravesaban como cuchillas. Entonces sentí un dolor abrasador en el pecho. Era como si algo ardiente se filtrara en mi piel, como si la bestia estuviera dejando una marca dentro de mí. Intenté gritar, pero todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la entrada del pueblo. Las heridas en mi cuerpo eran reales, pero lo que más me asustó fue la marca en mi pecho, una garra quemada en mi piel, como si el fuego mismo la hubiera trazado. Pensé que había sobrevivido, que todo había terminado. Pero me equivoqué. Desde aquella noche, los sonidos de la noche se volvieron más claros. Los olores, más intensos. Los movimientos de las sombras en la oscuridad, más familiares. Anoche, vi mi reflejo en el río. Mis ojos brillaban como los suyos. Ahora lo entiendo. El tesoro del nahual no era el oro. Era su sangre. Y ahora, yo soy su guardián. Esta noche, la luna está llena, y siento algo moviéndose dentro de mí. Algo que quiere salir. Sigamos con el siguiente relato. El nahual del desierto. Me llamo Martín, y lo que voy a contarles no es una leyenda ni un simple cuento. Es algo que viví con mis propios ojos, algo que aún me persigue en cada rincón oscuro de la noche, algo que no puedo olvidar aunque lo intente con todas mis fuerzas. Soy transportista, y mi trabajo me lleva a través de rutas solitarias, a veces por territorios inexplorados. La mayoría de las rutas son tranquilas, pero hay una que siempre me había dado mala espina, la que cruza el desierto del silencio, un lugar tan árido y olvidado que parece estar suspendido en el tiempo. A lo largo de los años, escuché historias extrañas sobre este desierto, que las dunas cambiaban de forma, que la gente que se aventuraba en ellas nunca regresaba. Pero como muchos, lo tomé como una leyenda más. En ese desierto no había nada, o eso creía. Hasta que lo vi. Era una noche sin luna, cuando el motor de mi camión comenzó a fallar. Al principio fue solo una tos, un pequeño jadeo, pero luego el sonido se apagó por completo. Estaba en medio de la nada, rodeado solo por la vastedad del desierto. No había luz más allá de las estrellas. El silencio era total, pesado. Ningún sonido de animales, ni el viento habitual. Solo la quietud opresiva de la arena. Decidí salir del camión para revisar el motor. Quizás solo había algo suelto, algo que necesitaba apretarse. Tomé mi linterna y, mientras me agachaba bajo el capó, un sonido interrumpió mis pensamientos. Era el crujir de la arena bajo unos pasos pesados. Miré hacia las dunas cercanas, pero no vi nada. «¿Hola?», grité, esperando que fuera algún viajero. Nada. El sonido se acercaba cada vez más. De pronto, entre las sombras de las dunas, vi algo moverse. Primero, solo un par de ojos brillantes, como reflejos en la oscuridad, luego una silueta imponente que emergió de la arena. No era un hombre, pero parecía humano. El ser se acercó lentamente, sus pasos eran pesados, como si cada uno estuviera calculado. La figura se alzó por encima de mí, y mi linterna iluminó su rostro. Era una mezcla horrible entre un hombre y un coyote. Su piel, un gris oscuro, estaba cubierta de pelaje, y sus ojos, rojos como brasas, me observaban con una intensidad que heló mi sangre. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido moldeado por una fuerza oscura, sus colmillos, largos y afilados, sobresalían de su boca como cuchillas. Era un nahual. En ese momento, sentí un miedo profundo, primitivo, que me paralizó. No era solo el terror de lo desconocido, era una sensación visceral, como si mi cuerpo entendiera que algo mucho peor que una simple criatura me acechaba. El nahual dio un paso hacia mí, y aunque me quedé helado por un segundo, mi instinto de supervivencia se activó. Salté hacia el camión, intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El miedo me nubló la mente. «¡Maldita sea!», grité, forcejeando con la puerta. Entonces lo vi. El nahual no estaba solo. Entre las dunas, varios ojos brillaban, cada vez más cerca, rodeándome. De repente, el aire se volvió denso, caliente,
como si la propia tierra estuviera a punto de engullirme. Escuché el sonido de algo moviéndose rápidamente detrás de mí, pero cuando me di vuelta, no había nada. Solo más sombras, moviéndose con una velocidad imposible para algo humano. Pude sentirlo cerca, oliendo el miedo, rozando mi piel con su presencia. Sentí como si las garras de una mano invisible se estuvieran apoderando de mi cuerpo. Peleé con todas mis fuerzas, y finalmente la puerta se abrió. Subí al camión sin mirar atrás. El motor, que antes había estado muerto, rugió como un animal salvaje al intentar encender. Luché por arrancarlo, con los ojos en el espejo retrovisor, esperando ver a esas criaturas acercándose. Finalmente, el motor cobró vida, y el camión comenzó a moverse. Aceleré con todo lo que tenía. Pero no me sentía a salvo. Mientras conducía a toda velocidad, el suelo bajo mis ruedas temblaba. En el espejo retrovisor, pude ver cómo las sombras corrían tras mí, deslizándose sobre la arena, casi volando a mi alrededor. Sabía que no me habían dejado ir. De repente, las sombras desaparecieron. La carretera, que antes era una línea recta, comenzó a moverse como una serpiente, se retorcía y se alargaba, como si el desierto mismo estuviera cambiando de forma para atraparme. Con cada giro, sentía que la distancia entre yo y esas criaturas se acortaba. Era como si el desierto se hubiera convertido en un laberinto vivo, diseñado para no dejarme escapar. A lo lejos, vi una luz débil, una señal de que el pueblo estaba cerca. Pero mi cabeza comenzó a pesarme, mis ojos se cerraban, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable me envolvía. Finalmente, llegué al pueblo, donde estacioné el camión tembloroso, pero sabía que no estaba a salvo. El sol ya se asomaba cuando salí del camión. Me sentía débil, agotado, como si todo mi ser hubiera sido drenado. Miré las huellas de garras en la carrocería. El metal estaba profundamente arañado, como si algo monstruoso hubiera intentado abrir el camión. Pero lo peor fue cuando me miré en el vidrio del camión. Vi una marca en mi cuello, oscura, quemada, como si algo hubiera dejado su huella en mí. En ese momento, entendí que algo había cambiado en mí. No solo había escapado, sino que algo del desierto se había quedado dentro de mí. Esa marca nunca se fue. Con el paso de los días, empecé a escuchar voces en el viento, susurros en el aire caliente, como si el desierto me llamara. El miedo se convirtió en una presión constante, como si algo, alguien, estuviera observándome. Una noche, mientras dormía, desperté sudando frío. Algo me rozó la piel. Al abrir los ojos, vi sombras moverse en las paredes. El susurro era más fuerte, más claro, como si me hablara directamente. De repente, sentí el aire cambiar. No estaba solo. La marca en mi cuello comenzó a arder. El nahual, o lo que sea que esté detrás de todo esto, nunca me dejó ir. Porque ahora, el desierto vive dentro de mí. Y cada noche, cuando la luna llena brilla sobre la arena, siento que no soy más que una sombra, esperando que la llamada se cumpla. Eso fue todo, amigos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para más historias aterradoras. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y que los nahuales no los encuentren.